La Procuraduría General de la República destituyó a Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, se dijo, por violar el Código de Conducta de la institución. El pasado 20 de octubre, la PGR anunció su decisión luego de que se publicara una entrevista en un periódico de circulación nacional en la que Santiago Nieto daba a conocer que había recibido presión por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que públicamente lo declarara inocente del caso Odebrecht. En Sinaloa, el Congreso del Estado realizó en lo oscurito el nombramiento del magistrado Ricardo Aguilasocho Rubio, quien encabezará la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas en el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero el nuevo magistrado no cuenta con presupuesto, no tiene oficinas ni personal para comenzar a operar. La burla que ha montado el gobierno federal y que operarán los gobiernos estatales respecto a las fiscalías anticorrupción en un país corrupto por donde se le mire, se transforma día a día de lo ridículo a lo grotesco, sin la más mínima intención por parte de políticos y gobernantes de crear una instancia jurídica que los investigue y los exhiba en su voracidad de enriquecerse con el erario en el servicio público. La falacia de la Fiscalía Anticorrupción se desploma antes de siquiera ser presentada al pueblo. Ante un cinismo descarado en el tema de corrupción, violencia e impunidad por parte de políticos, empresarios y gobernantes, la ciudadanía, al no levantar la voz en coalición grupal activamente en congresos, palacios de gobiernos y secretarías, pasa de víctima a cómplice. Que el gobierno diga construir instancias para autoinvestigarse sería como aquel individuo que quiere curar un dolor de cabeza cortándosela. Por otro lado, que la ciudadanía no trabaje activamente en enfrentar cara a cara a todos estos corruptos es como ponerse un grillete de acero en un tobillo y arrojarse al mar queriendo no hundirse. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez, les doy la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy en esta mesa de análisis a la que le hemos llamado En Retrospectiva, vamos a analizar algo que yo creo que es muy importante para todos, porque nos involucra a todos. Quiero mencionar que en todo el país, como en este estado, pues nos hemos vuelto ya insensibles ante la violencia, la corrupción, la impunidad. Los políticos empiezan a hacer cualquier tipo de pactos en donde uno está dándose cuenta de que todo va hacia más corrupción, hacia más impunidad, y la sociedad pues no actúa, o por lo menos parece ser que ya nos hemos acostumbrado. Hoy vamos a ver cuál es el papel de la sociedad en todo esto que ha estado pasando en el país y principalmente acá en Sinaloa. La sociedad, víctima o cómplice de todo esto que tanto ustedes en cualquier parte de este país como nosotros acá en Sinaloa, pues hemos estado hasta el cuello de todo esto que es la violencia, la corrupción y la impunidad. Para ello, les presento a mis compañeros y amigos Ernesto Saldaña García. Buenos días, muy amables. Y Ricardo Arnulfo Mendoza, bienvenido. Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Quiero decirles que, por ejemplo, hace un par de días acaban de destituir a Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Se habla del caso Odebrecht, que ya también se ha dado a conocer toda esta maniobra de complicidad donde hubo millones de dólares involucrados para dar contratos, para hacerse de la vista gorda en algunos aspectos. Aquí también se dio algo que estábamos esperando. Se nombró al magistrado Ricardo Aguilasocho Rubio, que encabezará la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas en el Tribunal de Justicia Administrativa. Tiene ya un cargo, pero no tiene ni presupuesto, no tiene ni oficina, no tiene absolutamente nada más que el cargo, y lo mismo se dio totalmente en lo oscurito. Tenemos secretarías que están totalmente rebasadas por la corrupción. Tenemos a un gobernador que se le está cayendo el estado a pedazos. Esto lo vamos a analizar y vamos a ver cuál es el papel de la sociedad.
qué le está pasando al Estado, al país, y cómo ha estado la sociedad activa, inactiva, en este aspecto de la corrupción, la impunidad y toda la violencia que ha azotado por todos lados. Sí, bueno, mira, te quería comentar, es la teoría del sapo, de que le van calentando el agua poco a poco y no te vas dando cuenta de lo que sucede, ¿sí? De lo que te vas a quemar, no te das cuenta. Recuerdo que cuando trabajaba en Sigma Alimentos, hacíamos las pruebas organolépticas de los sabores de las flautas, de los tamales que fabrica Sigma, pero cuando lo haces todos los días, de repente te empiezan a salar la comida, pero como ya tu paladar ha ido acostumbrando poco a poco, te vuelves normalizando, llega otro grupo de gente diferente, o digamos de otro país, a probar esa comida y dice, está salada, pero tú no te das cuenta. Aquí ha sucedido lo mismo en México, la normalización de la corrupción, la normalización de los asesinatos, la normalización de la impunidad, la normalización del rompimiento del tejido social, la normalización del desgobierno, todo en su conjunto. Y bueno, ya he destapado yo en los días anteriores que en el Congreso hay aviadores, hice múltiples solicitudes de información. Precisamente un conocido mío me cayó la semana pasada y me dice, oye Saldaña, pues ahí voy en la polla. Sí, le dije, eres aviador de Irma Tirado. Y voltea y se queda viendo y levanta la ceja y me reclama, yo no soy de Irma Tirado, soy de Pepe Menchaca. O sea, hasta eso se sintió ofendido. Le digo, pues es la misma bola de tranzas, le digo. Finalmente... O sea, no dijo que no fuera aviador, nada más que era de otro. No, es de otro, ¿verdad? No me confundas, dijo, soy de Pepe Menchaca. Entonces eso me causó risa a mí de que, bueno, pues hasta no tener todas las pruebas, en la mano voy a terminar de destapar este asunto, que ya lo que he vertido de información es real, no quiero ahí mentirle a la gente, es real. Finalmente te voy a decir una cosa, se le emitieron sanciones a varios funcionarios públicos y vamos a entrar un poquito en detalle para recordarle a la gente que a veces no tienen los nombres muy frescos. Jesús Alanís Chaides de la Secretaría de Administración y Finanzas era el fiscalizador, una sanción de 21.226.000 pesos. Clodomiro Espinosa García también lo sancionaron con 14 millones de pesos. Luis Ángel Pineda Ochoa con 12.977.000 pesos y algunos otros funcionarios más. Cito a estos tres porque ya metieron un recurso de revisión en juzgados en Ahome, en Los Mochis, porque todos son mochitecos. Sí, ahí uno te das cuenta que eran cuates de Maloba para que hubiera la nulidad de estas sanciones. Ojo, Ricardo, ojo, Bernardino, no son del orden penal, son del orden administrativo. Se les ha respetado el asunto de no perseguirlos penalmente. Y finalmente te das cuenta que si quizás no más sea una especie de pantalla esto de las sanciones para decir que está trabajando el gobierno de Quirino, pero si realmente les interesara combatir la corrupción, que no hubiera esa normalización, pues entonces entrarían por el orden penal, no por el orden de las cuestiones administrativas. Y ahorita abordaremos más porque estuvimos hablando de los que ya sancionaron, pero entrando a detalle, nosotros sabemos todos en el estado de Sinaloa que el principal problema de desvío de recursos es la Secretaría de Salud, y ahorita vamos a ahondar bien en eso para ver qué es lo que ocurrió ahí de los 13.130 millones de pesos que nos dejó de deuda. Sí, vuelvo a repetir, 13.130 millones de pesos que dejó de deuda el gobierno de Maloba. Sí, porque en este caso déjeme decirle que de lo que habla Ernesto Saldaña, de estas personas que han estado ahorita ya en un proceso administrativo, Córdoba Celaya, que fue el titular de la Secretaría de Turismo, sigue teniendo un cargo en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y no han hablado de él absolutamente para nada. Armando Villarreal, que fue el tesorero de este estado, igual en la pasada administración, y que estas personas trabajaban también ahí, tampoco ha sido requerido y tampoco ha sido señalado en ningún momento. Ni Juan Ernesto Millán Pich, que otros han trabajado para él y sigue ahora de un puesto creado de secretario de pesca. No, de acuacultura, algo así, bueno, le dieron. Le crearon un ad hoc para que siguiera. Igual sí. Se convirtió la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría de Desarrollo Social y Humano en la pasada administración.
Ricardo Arnulfo, bueno, vemos todo esto que está pasando, tú como abogado y también representante de algunos grupos sociales, entre ellos policías, pues tú tienes más a la mano cómo se mueve también la sociedad en este aspecto. Podemos mencionar la sociedad en dos partes, la sociedad como empleados del gobierno, que ellos pues tienden a estar en una situación muy poco abierta o libre, digámoslo así, ¿no? Y están las personas que no trabajan en el gobierno, pero que pudieran de alguna manera pues empujar algún tipo de protesta en contra de toda la corrupción, de toda la arbitrariedad que hay en los gobiernos. Pero parece que no es así, parece ser que ya la indiferencia de la ciudadanía se manifiesta de una manera muy importante que hace que los gobiernos actúen como se les da la gana. ¿No es así? Mira, yo quiero recordar una visita que nos hizo aquí a México el expresidente de Uruguay, el conocido como Pepe Mújica o el presidente más pobre del mundo. Cuando a él se le preguntó aquí en México qué opinaba de la corrupción, él dijo que en México ya la corrupción es una costumbre social y que al corrupto no se le ve mal, se le ve como un triunfador. Eso a mí me hace que lo recuerde, porque hace un año aproximadamente que en este país se pensó en crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente porque el problema de la corrupción es el más grande que tiene México. Y se pensó en crear ese sistema. ¿De qué manera se pensó hacer frente a esa problemática? Se hizo algo con lo que tú ahorita como ciudadano lo percibiste muy bien. Me gustó la percepción que tú hiciste, de que dices, bueno, si ya se investigó y se hizo una recopilación de pruebas en contra de muchos funcionarios que trabajaron en la administración de Maloba, y se anunció que sí se encontraron responsables y que se les aplicaron multas millonarias y que se les va a castigar. ¿Pero de qué manera? Como tú decías, por la vía administrativa. Nada más te llega un papel y te dice, te encontramos culpable se les llama esas irregularidades administrativas. En materia penal son delitos, son auténticos delitos que cometieron. Peculado, por ejemplo. Pero la tendencia de este gobierno es no hablar de delitos, sino solamente de irregularidades administrativas. El producto de todas esas discusiones que se hicieron para crear el Sistema Nacional Anticorrupción culminó con la creación de una ley que se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y la indicación es, hagan ajustándose a esta ley, hagan una en cada estado. Hace 3 meses se creó en el estado de Sinaloa la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Sinaloa, en la que, ¿saben cuántos años puede durar un procedimiento ante los tribunales de justicia administrativa? Te duran 3 años, mínimo te duran 3 años. Entonces, si a un funcionario corrupto le llega una notificación de que fue corrupto, él va a durar 3 años promoviendo la nulidad de ese castigo. Se ríe. Y probablemente lo gane. ¿Por qué? Porque la persona que lo va a juzgar lo pusieron ellos mismos. Es juez y parte. Es juez y parte. Entonces, para mí como abogado, es una burla ese Sistema Nacional Anticorrupción que se quiere combatir a través de leyes administrativas, cuando debieran ser encarcelados y además se les debería de confiscar todo aquello que se robaron. O sea, todo lo que se roban queda intocado, o sea, no se les toca ni un peso de lo que se robaron. Y ahora sí, bueno, pues van a estar en su casa pagando un abogado que les va a garantizar que se va a anular esa sanción en 3 años, 4 años, 5 años, cuando mucha gente ya ni se acuerde de eso, ¿no? Eso es lo delicado de esto que yo estoy viendo como abogado, Bernardino, Saldaña, y que la sociedad debe de saberlo porque nadie se lo dice. Exacto. Nadie se lo dice. Acaban de nombrar aquí también al héroe anticorrupción.
sin presupuesto, sin instalaciones, sin personal, sin nada. ¿De qué sirve? En lo oscurito, como hace todo. ¿Y quién decidió que lo nombraran a él? Pues, ¿por qué a él? ¿Por qué no se abrió a que la sociedad dijera, a ver, vamos buscando uno que no tenga compromisos con este sistema de gobierno? No funciona. Yo les aseguro, se los aseguro, que Quirino, como ya fue gobernador, él quisiera que ya se terminara su mandato. Él está siendo sumiso a esta problemática de corrupción en Sinaloa. No puede, porque ese mismo monstruo que él dice que está combatiendo no es cierto, fue el que lo puso ahí. Fue el que lo puso. Hay compromisos muy fuertes entre la administración saliente y la administración entrante que no pueden separarse. No, y que se ven claramente. No se pueden separar. ¿No? Y está dando muestras. Tanta corrupción, 13,000 y tantos millones de pesos en el sector salud nada más. Hay que buscarle en todas las áreas. ¿Y esa gente dónde está? Pues está en su casa disfrutando de todo lo que se robó. Y aparte vamos a estar pagando la simulación de juicios en contra de ellos, que se los aseguro como abogado. Es mi trabajo. Yo tengo 37 años dedicado a esto y no he visto que proceda. Y se ha denunciado en la prensa que aquella impunidad que había del 90 y tantos %, ahorita ya anda en el 99%. Se ha publicado que solamente a un servidor público, a uno de tantos corruptos, se le ha consignado. Y van a ver, ese uno también puede salir inocente al final, porque es parte del mismo sistema. Ahorita que estabas comentando la prensa, hoy sale en un diario local, en El Debate, hablando maravillas de dos pretensos a ser senadores. Uno, Gerardo Vargas Landeros, ex jefe de gobierno con Maloba, y el otro, Sergio Torres Félix, quien fue alcalde de Culiacán y dejó una deuda impagable. Y se habla en este diario como dos grandes personajes para la política y para los cargos de senadores. La sociedad, estamos hablando, ahorita decía Arnulfo, es que le mienten a la sociedad, es la sociedad la que está recibiendo todo esto, pero ¿qué es la sociedad cuando hablan políticamente? Cuando se habla políticamente, ¿quién es la sociedad? Es como cuando dicen, no, es que es el crimen organizado. ¿Quién es el crimen organizado? No, porque el crimen organizado viene desde Los Pinos hasta abajo. La sociedad debe de estar inmersa en tomas de decisiones, pero ¿a quién nombran cuando se dice la sociedad? Los grupos que son afines a grupos políticos, empresariales, ¿qué es la sociedad en el caso político? Bueno, primero que nada, desgarradoras las palabras de Ricardo, porque primero por lo de Pepe Mujica, y es cierto, eres corrupto y te hacen un triunfador, y más corrupto y más triunfador eres. Y la segunda, que va a haber impunidad, que nada va a suceder. La sociedad, respondiendo a tu pregunta, somos todos, pero no participamos todos activamente. La sociedad está en un estado, digamos, de subsistencia normalmente, de un estado precario en el cual la mayoría de la gente trabaja para vivir y está pensando en el bolillo del día siguiente. Los que son clase media están pensando en no meterse en las actividades del gobierno para que no los corran de su trabajo. Los que tienen cierto nivel de clase no quieren perder sus vacaciones en Cancún. Y los que tienen mucho dinero, pues son la corrupción. Entonces se les prende el estrato social. O tienes precariedad, o tienes miedo, o quieres conservar tu estatus, o provocas la corrupción. ¿Y de qué provocan la corrupción? La provocan, mira, la Secretaría de Salud, que tenía, y aquí, y cito las palabras de Alfredo Román Mesina, una deuda impagable de 1,200 millones de pesos. De eso, que no sabemos en qué se fue el dinero, le encontraron al exsecretario de Salud, a Ernesto Echeverría, 87 millones de pesos en empresas que él creó con las empresas del dueño del Debate, el señor Javier Salido. Y cito las empresas, son 5, Santa Justa, Prefabricados Santa Justa, Advanti Construcciones, Arquitectura Casta y Constructora Manzaranat. Entonces te das cuenta que el poder de los medios de comunicación
está al servicio de la corrupción y de desviar la atención de esa corrupción. Y tenemos otros ejemplos. No fue el principal, porrista del estadio, el señor Rafael Borbón de Radiorama, que fue el que le dieron millones de pesos por promocionar el estadio, que vengan a este estadio pagados por el gobierno del estado de Sinaloa, ¿sí? Y ellos son los que deben de, supuestamente los medios, ser agentes neutrales. Y, para que la gente ese se dé pago de cuenta. Publicidad no aparece por ningún lado. Por ningún lado. Tú y yo lo hemos investigado ampliamente, Bernardino. En el gobierno del estado. Y luego también el de la promotor del deporte en el estado de Sinaloa, el señor Pérez Muñoz. También ahí, si le rascas, ya ahí encuentras ciertos problemas ahí de fugas grandes de dinero. Y te das cuenta entonces que quienes generan la corrupción son los que te venden la noticia, son los que te venden la información. Entonces ahí hay un círculo perfecto de crear una opinión pública de que nada está sucediendo. Cuando algo sucede, pues aquí entra el aparato estatal represor, ya no el que te enamora, sino el que te reprime. Y entonces a los agentes de la sociedad que son activos, que no es la persona común que está pensando en el bolillo del día siguiente, estamos hablando de los colegios, estamos hablando de las cámaras, estamos hablando de los sindicatos, te das cuenta que actúan para beneficio propio. O dime cuándo un sindicato, Ricardo, dime cuándo una cámara como la Coparmex o la Canacintra, o cuándo un colegio de abogados le ha entrado de lleno al combate a la corrupción. Yo te lo voy a responder, nunca. Pero luego ves a los presidentes de los colegios, a los presidentes de las cámaras, a los presidentes de los sindicatos, de precandidatos y de candidatos a diputados, de jueces en algún lado, de integrantes de los consejos de desarrollo. Entonces dices tú, pues son agencias de colocación, son partes más, son bufones que bailan al son de la maraca que les dicta el poder. Entonces los ciudadanos estamos desprotegidos, la sociedad somos todos, no más que hay un detalle, por precariedad, por miedo o por conveniencia, no le hemos entrado al asunto de la corrupción porque no nos hemos dado cuenta de nuestra propia capacidad. Entonces, en otras palabras, ciegos, sordos y mudos la sociedad ante este flagelo. Es muy aceptable los comentarios que se hacen por parte de Saldaña, porque es verdad, la gente que se organiza nunca lo hace pensando en los demás, pues. Siempre lo hace pensando en proteger sus mismos intereses. Gremiales. Si es un sindicato, si es un partido político, si es gremial, cada quien lo hace para defender sus intereses. Y no voltean a ver, no les interesa los problemas colectivos, esos no. Se convierten en sociedades anónimas sí. de capital variable. Sí, entonces la sociedad de la que hablábamos ahorita, pues es un término abstracto, como decías tú, si sucede... El amor, la felicidad. Si vamos a hablar de la delincuencia organizada, ¿quién es? Bueno, ¿quién es también la sociedad? ¿Organizada? Sí, ¿la sociedad cuál es? Bueno, hablamos ahorita, como decía, sindicatos, partidos, agrupaciones gremiales que solamente se organizan para defender sus intereses y solamente alzan la voz, solamente salen en el periódico cuando les afectaron sus intereses, nada más. Entonces, la gente que no participa porque no tiene tiempo, porque la situación de pobreza no les permite participar, pero hay otros también que pudiendo hacerlo, debiendo hacerlo, no lo hacen porque pueden ser afectados sus intereses, por conservar su empleo, por conservar los privilegios que tienen. Y eso lo vemos en todas partes. Entonces, sí tenemos que tomar esto muy en serio porque nos está llevando a niveles insoportables de corrupción. Ricardo, ¿tú crees que eso se refleje, por ejemplo, en las votaciones cuando una presidencia se gana, o presidencia municipal se gana con el 30% de los votos y el 70% no sale a votar? Ese 30% son estos que quieren conservar su empleo, que se les llaman los partidos las bases. Pues podemos hablar de un porcentaje mucho más reducido, que son los que se benefician, pues. Hay personas que le entran de muy buena fe a una campaña política porque la necesidad de un cambio es real, pero luego se dan cuenta que fueron engañados
Y es cuando viene ya el hecho de que ya no vuelven a participar jamás. No hay una persona, un candidato que los convenza de volver a participar, porque quedan tan dolidos de haber sido traicionados, de haber sido engañados, que después dicen, todos son igual. Y esa frase de que todos son igual nos afecta a todos, porque no es cierto que todos somos igual. Saldaña no es igual que Sergio Torres, Saldaña no es igual que Quirino o que Maloba. Entonces no debemos nosotros, y eso lo debe de aprender la sociedad debe de seguir participando y tiene que seguir buscando en quién creer. Algún día se lo va a encontrar, y si no se lo encuentra, bueno, pues que enseñe a sus hijos a buscar personas que no los engañen, porque qué triste es cuando se hace el conteo de los votos y te das cuenta que la mitad del dinero dedicado a una elección, la mitad es dinero tirado a la basura, son alterones de boletas electorales que se tiran a la basura porque nadie las utilizó, y es muchísimo dinero, muchísimo dinero. 50 centavos de cada peso se van a la basura, y siendo que posiblemente ahí esté la solución. Pero cuando tú dices, ¿a quién escojo? Pues ¿a quién escojo? Si me están poniendo, en el PRI me están poniendo que escoge entre Sergio Torres y Gerardo Vargas, ¿a quién escojo? Pues? Y en el PAN me están poniendo que escoja entre otros dos, al menos malo, y en todos los partidos igual. Y la gente ahorita, se los digo con toda sinceridad también, de que la gente se está fijando también de que hay un movimiento a nivel nacional que estuvo despertando interés hace 2 años. Pero ahorita la gente está muy preocupada porque ese movimiento nacional ya está siendo contaminado con gente que se está saliendo de esos partidos, por ejemplo del PRI, del PRD, y se están viniendo a otro movimiento, y ya la gente empieza a dudar también del movimiento de Morena, con toda sinceridad, porque ve que hay gente que no tiene nada que ver con ese nuevo movimiento que estaba despertando interés, y ahorita la gente se está decepcionando, porque no es lo que la gente quiere, que siga conservándose el mismo sistema de corrupción e injusticia. Lo que decía ahorita Saldaña, ¿cuándo vamos a ver nosotros a la Coparmex luchando para que haya un aumento de salario? Nunca lo vamos a ver. ¿Y dónde está la organización de trabajadores que está luchando para que deje de existir el salario mínimo que existe de 80 y tantos pesos? ¿Dónde está? Pues no lo hay. Exacto. Saldaña, pues ya como comentario final, una situación nada más le digo a ustedes, por ejemplo, ahora traen mucho eso de los guachicoleros que se andan robando gasolina por aquí, que se andan robando, y los guachicoleros de corbata. Carlos Romero de Champs, ¿qué guachicolero de qué nivel sería? Aquellos que venden pozos, que venden tuberías, que venden refinerías, que venden el petróleo de un país. ¿Ese qué tipo de guachicolero sería? Bueno, de hecho tú lo acabas de decir ahorita cuando iniciaste el programa del señor Nieto, que en realidad es el que está investigando lo de Overbrecht con Emilio Lozoya, que atrás de Emilio Lozoya estaba Peña Nieto, y por eso lo destituyeron. Esos son los verdaderos guachicoleros. El crimen organizado, pregunta, ¿quién es el crimen organizado? El crimen organizado empieza desde el presidente de la República. Ahí empieza el crimen organizado. Pero como no vemos finalmente quién lo vaya a combatir. Ahorita Ricardo Arnulfo fue candidato de Morena, pero yo fui testigo presencial la semana pasada de que yo estábamos en un programa y veo que enseguida nosotros en las otras mesas están poniendo a Alfonso Páez como el nuevo adquisición de lujo de Morena, cuando yo le puse 2 denuncias en la Auditoría Superior del Estado por falsificar asesorías que no existieron, porque no había documentación que las acreditara y que las pagó al triple, y yo estoy enfrascado en las redes en peleas con los fans de Andrés Manuel diciendo que otra vez se está fregando Saldaña. Señores, ustedes se comprometieron a no meter Evas Cadenas, y ahora que les doy evidencia, muestren resistencia al cambio y cállate, Saldaña. Finalmente, te voy a decir una cosa, ni Morena ni la sociedad ha tomado una cuestión que se llama conciencia ciudadana. Eso nos falta en México. Esta es mi conclusión. El pueblo, la gente, el ciudadano común no ha tomado conciencia de su propio poder, de sus propios derechos ciudadanos.
No se trata de depender de caudillos, sean o no populistas, no se trata de depender ni de Peña Nieto ni de Andrés Manuel, que ellos van a venir a rescatarnos. Se trata de tener conciencia de lo que yo como ciudadano tengo derecho y puedo llegar a hacer. Ese es el cambio. Gracias. Ricardo Arnulfo, tu comentario final. Mi comentario final es de que podemos ir avanzando en la lucha contra la corrupción, pero no a través de partidos políticos, no a través directamente de organismos gremiales que decía ahorita Saldaña, porque estamos hablando de sectores que solamente luchan por sus intereses, ¿no? Tenemos que ser la sociedad, se los digo con toda sinceridad, yo fui candidato a la presidencia municipal de Culiacán el año pasado, y después de haber conocido lo que es Morena, Morena es un partido como cualquier otro, es un partido como cualquier otro. Morena no tiene la solución a la corrupción que se debe de atacar y que ellos lo tienen detectado como el principal problema de México. Pero como decía ahorita Saldaña, ellos están presumiendo ahorita a personajes reconocidamente corruptos en la sociedad que ya están en la fila de Morena. Entonces yo no creo que ellos vayan arrepentidos de haber sido corruptos, de que ya van a hacer las cosas a como la sociedad lo necesita. No es eso. Entonces lo que yo quiero concluir ahorita es la invitación a la sociedad a que se organice como sociedad, que dejemos a un lado los intereses de partidos, de agrupaciones privadas en las que se buscan intereses de grupo o de persona. Pero si queremos un beneficio para la sociedad, si queremos que se avance en contra de la violencia, de la corrupción, de la desigualdad, que se termine ese salario ofensivo que hay en México, lo tenemos que hacer nosotros, los que no estemos involucrados en intereses de grupo o particulares, porque así no terminaríamos nunca y la decepción en la ciudadanía crecería más todavía. Estamos llegando al final de este programa. Usted oyó los comentarios que se virtieron en esta mesa. Nosotros en De Primera hacemos este programa. Es lo que creemos que aportamos como medio y como sociedad para lograr un cambio de conciencia, un cambio de actitud ante todo esto que nos ha estado lastimando tanto. Haga conciencia de ello. Lo invito a que entre a nuestras redes sociales, denos su punto de vista, es importantísimo para crear un mejor Sinaloa, un mejor México. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.